de Perú y los oyentes de Radio Nacional. Así estamos en estos 30 minutos en Nacional para contarles lo más importante de la jornada, que sigue siendo el tema relacionado, Paola, a el adelanto de elecciones planteado por el presidente Vizcarra, cuyo tema está en el Congreso y deberá seguramente la próxima semana ser discutido. Así es, ha iniciado ya el diálogo entre las diversas agrupaciones y sobre todo lo que se va a saber quiénes van a formar parte de las diversas comisiones de la actual legislatura. Saludamos al doctor David Lobatón, él es constitucionalista, para poder aclarar y ver cuál es el escenario de lo que se viene en los próximos meses. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ¿cómo ve usted el tema de los plazos? Bueno, los expertos en materia electoral han señalado que los plazos son ajustados, pero que alcanza, ¿no? Entiendo además que había una pequeña prórroga en abril, por lo general el primero, segundo domingo de abril, ahora plantean que sea el tercero. Y todo depende de flexibilizar los plazos y acortarlos como se hizo el año 2000-2001, pero para eso va a depender mucho del consenso político que Ejecutivo y Parlamento puedan lograr luego de esta propuesta presidencial. Va a ser importante el tema de la Comisión de Constitución, sobre todo quién la presida, porque lo que no queremos es que se mantenga el mismo ambiente de los últimos meses. Bueno, si se mantiene el mismo ambiente, creo que va a ser poco probable que se llegue a un consenso político entre Legislativo y Ejecutivo, ¿no? Por eso creo positivo estas conversaciones que viene teniendo el presidente del Consejo de Ministros con diversas bancadas para tratar de llegar a un acuerdo político. Hay que tomar en cuenta que esta propuesta presidencial, que generó mucho desconcierto, ¿no? A nivel político, es constitucional. Otra cosa es que nos guste a determinadas fuerzas políticas, considere que no es conveniente, en fin, pero es constitucional, porque justamente es una reforma constitucional. No es una reforma legal, es una reforma constitucional y va a depender de la decisión del Congreso de la República. Doctor Lobatón, una reforma constitucional que iría mediante la aplicación de una disposición transitoria que serviría solo para este proceso. Ah, por supuesto, ¿no? Eso quedó claro en la propuesta del presidente de la República el 28 de julio y no es, digamos, nuevo en nuestra legislación en el sentido de acortar mandatos. Ciertamente una reforma constitucional que supondría un cambio de forma de gobierno, cierre de poderes, ciertamente que sería muy cuestionable, pero aquí estamos hablando de acortar, abreviar mandatos, no creo que haya ningún problema por ahí, ¿no? Es una facultad prerrogativa que tiene un jefe de Estado, porque si nos vamos hacia el 2000, en septiembre del 2000, cuando Fujimori en una noche anunció también el recorte de su mandato y la convocatoria de elecciones. Sí. Eso fue mediante otro mecanismo, porque no pasó el tema por el Congreso. Bueno, sí pasó. O sea, finalmente el Congreso tuvo que aprobar el recorte del mandato de los congresistas y el adelanto de elecciones, porque ahí la situación fue parcialmente distinta, porque Fujimori renuncia por fax desde el Japón, ¿no? Claro, ahí se cortó, digamos. Ahí hubo una combinación de lo que ahora se está discutiendo: renuncia presidencial y sucesión presidencial prevista en la Constitución, más recorte de mandato vía reforma constitucional. Hubo ahí una combinación de ambos elementos. Ahora se está planteando o uno o lo otro. Claro, porque al final lo que está haciendo es compararse la situación, pero también ha sido totalmente distinta, ¿no? Claro, la posición tomada por el expresidente Fujimori también. Sí, además es interesante, ¿no? Si uno tiene una mirada regional, el caso de Evo Morales en Bolivia o el caso de Uribe en Colombia, para poner dos extremos políticos, suelen usar los referéndum para quedarse, ¿no? Aquí es inusual en el concierto regional que un presidente está planteando para más bien que las autoridades legislativo y ejecutivo acorten su mandato e irse. Entonces yo creo que también debería ser valorado. Insisto, va a depender de la decisión del Congreso de la República, está clarísimo. Parte de la democracia es que el poder constituyente reside no en el Ejecutivo puede proponer, el poder constituyente reside en el Legislativo y ellos tienen que decir. Ahora ellos tendrán que decidir valorando políticamente la situación actual. ¿Cuánto de verdad tienen los argumentos que dan cuenta que si no existiría un acuerdo a nivel del Consejo de Ministros no tendría validez la propuesta del presidente? Ayer se publicó el acta, pero siguen todavía los cuestionamientos y las observaciones por parte de sectores políticos. ¿No? Claro. Bueno, en realidad yo he visto el acta por medios de comunicación, creo que es claro, porque lo que manda la Constitución es que lo que tiene que aprobar el Consejo de Ministros previamente es el mensaje, no el proyecto. El mensaje tiene que ser aprobado y está claro del acta. Que en el mensaje se anuncia un proyecto, el proyecto puede ser después afinado, aprobado, pero
digamos, que lo que se tiene que aprobar antes del mensaje a la Nación el 28 de julio es el texto del mensaje, el contenido del mensaje. Creo que eso está claro del acta que se hizo pública ayer, ¿no? Y en el tema, en lo que está sucediendo, esta tensión también entre el presidente de la República y la vicepresidenta, en lo cual ella ha dicho que ya van a continuar siendo amigos, pero sin embargo no la apoya políticamente. Bueno, esa es parte de la política, ¿no? No es la primera vez en el Perú que los presidentes tienen un nivel de tensión y de desacuerdo con los vicepresidentes, ¿no? Ha pasado en los periodos anteriores. Sí es lamentable, lo ideal sería que sea un equipo de trabajo, ¿no? Pero bueno, es parte de la política, ¿no? Dentro del texto del marco constitucional, en principio el vicepresidente tiene la función de reemplazar al vicepresidente cuando no está. Claro. Mientras el presidente está, Pero manda el presidente. Pero ¿no? si no comparte, por ejemplo, y no fue informada ella de lo que Eso venía, sí. entonces hay, bueno, se puede decir que hay desconfianza, o no hay una buena relación. Por eso es criticable a nivel político, de opinión pública, pero no tiene nada que ver con el marco constitucional, ¿no? No establece la Constitución ninguna Que te lleve obligación del presidente de la República de informar antes del mensaje del Ok. 28 de julio al vicepresidente. Ajá. Sí, ese es el punto, ¿no? Ahora, las reformas políticas aprobadas por el Congreso hasta la semana pasada aún no van al Ejecutivo. Las autógrafas siguen en el Congreso y según el diario El Comercio todavía no tienen firma del presidente porque ni la firmó Salaverry ni las ha firmado Olechea hasta el momento. Bueno, me da la impresión que eso es, no conozco el detalle, pero eso es responsabilidad del Congreso, ¿no? El Congreso aprueba, manda la autógrafa porque la labor del presidente de la República es publicarla y para que entre en vigencia, dando además la oportunidad que el Ejecutivo pueda, si son leyes y no reformas constitucionales, pueda observarlas, ¿no? Ustedes saben ese ping-pong que hay. Pero eso no es responsabilidad del Ejecutivo, el Ejecutivo está a la espera. Entonces, si eso es así, no conozco los detalles, es responsabilidad exclusivamente del Legislativo. ¿Y qué pasa si no se aprueba lo enviado por el Ejecutivo? Porque hemos estado escuchando las posiciones de diversas bancadas y a veces son muy críticas y como que no quisieran y no hay ellos no reconocen que había un problema, que no ha habido un diálogo y que no ha sido fructífero. A ver, es una pregunta del millón, digamos. A ver, ciertamente es una posibilidad constitucional, vuelvo a insistir, el Congreso de la República tiene la decisión de aprobar o no la reforma constitucional planteada por el presidente de la República. Si no la aprueba, que es su pregunta, bueno, hay dos posibilidades. El Ejecutivo dice, bueno, hasta aquí nomás, intenté, ¿no? O plantea lo que también he escuchado y lo he revisado, creo que es perfectamente constitucional, plantear por eso una cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque ya hay un antecedente. Las anteriores reformas constitucionales recientemente planteadas, las del año pasado y esta, tuvieron el tema de la cuestión de confianza. Entonces, creo que es posible. Ahora, dicho eso, se abre una caja de Pandora. Porque además, doctor, no hay, digamos, no hay un criterio unánime en el Congreso por el tema de cuestión de confianza, a tal punto que el fujimorismo ha enviado un pedido al Tribunal Constitucional para que interprete justamente los alcances de ese tipo de pedidos. Sí, está bien, me parece muy bien. Yo, todo lo que sea una revisión del Tribunal Constitucional, estoy totalmente de acuerdo, creo que es sano en una democracia. Pero también recordemos que el TC ya se pronunció sobre la cuestión de confianza el año pasado. El año pasado dijo, y creo que estaba en este programa cuando dije y recordé, que el Tribunal Constitucional dijo que la cuestión de confianza no tiene límite en su contenido y que el Congreso no podía tratar de regular y limitar. ¿Correcto? Ahora, si el Congreso quiere una segunda opinión del Tribunal Constitucional en esta nueva coyuntura, bueno, esperemos y yo saludo que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar en breve en relación a esto. Claro, ¿no? Pero porque ya hay un pronunciamiento. Claro, ¿no? porque hay plazos, tiene que iniciarse, ya están las fechas ya establecidas. Bueno, hay antecedentes, ¿no? Recuerdo anteriores tribunales constitucionales podían resolver el tema y pronunciarse en un plazo muy breve, dada la coyuntura, porque es un tribunal constitucional, si bien jurídico, de origen político. Lo nombra el Congreso y por tanto creo que también debe contribuir a despejar estas dudas políticas, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias por todos estos alcances, Gracias estas precisiones que nos ha dado, que son sin duda de mucha importancia en estos momentos de crisis política. Claro que sí. Bien, muchas gracias al doctor David Lobatón, por supuesto, constitucionalista, nos ha explicado qué es lo que se viene en las próximas semanas en nuestro país. Bien, ahora vamos a dejar la política y vamos a hablar del uso de plásticos.
Sí, porque ya está vigente desde ayer la norma que establece el cobro de impuestos por el uso de bolsas de plástico, principalmente en los centros comerciales y supermercados, equivalente a 10 céntimos por cada bolsa. Así es, si usted va a la compra, al supermercado, al mercado o a la tienda, lo que tiene que hacer es mejor llevar su bolsa de tela, de yute, su canasta o su carrito de la compra. Ajá. Va a ser mucho mejor, o va a tener que comprar por 10 céntimos cada bolsa en los centros comerciales. Ahora, en las tiendas por departamento también están cobrando el uso de bolsas, ¿ah? No es solamente en los supermercados. Eso está bien. Así es, y en las bodegas también. Pero hay algunos productos en los que sí no se va a cobrar. Y vamos a hablar sobre eso. Por ejemplo, si vamos a comprar mandarinas, no podemos llevarla en la mano. Pero puedes llevar tu red, esas mallitas de red que también están vendiendo. Ayer funcionarios de la SUNAT explicaban que en esos casos, por ejemplo, no hay cobro de bolsas. No hay cobro de bolsas. Así es. Bien, ahora vamos a saludar al ingeniero Marcos Alegre Chan, él es ex viceministro de Gestión Ambiental, que conoce el tema, para poder hablar. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Paola, Ricardo, gracias ¿Cómo por la está? invitación. Sí, Buenos yo quiero días. empezar, bueno, está muy bien el tema de los plásticos, es una manera pues también de que la gente tome conciencia, porque lamentablemente hasta ahora hay personas que preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué me van a cobrar? No entendiendo nada de lo que está sucediendo en nuestro planeta. Pero en los supermercados, si bien te van a cobrar por la bolsa, siguen las verduras, las frutas cortadas y te la venden en Tecnopor y con plástico encima. Sí, la ley que nuevamente en este mes de agosto empieza a ponerse en agenda porque se cobra el impuesto a la bolsa plástica, señala una progresividad en la eliminación de bolsas, empaques, Tecnopor, que hacia el año 2021, nuestro bicentenario, se deben eliminar por completo las de un solo uso. Y el Tecnopor y las cañitas, definitivamente no usarlas más. Usted que ha sido pues el propulsor de esta iniciativa, ¿cómo le podemos explicar a una persona que dice, pero ¿por qué me van a cobrar por la bolsa de plástico? Porque hay un problema mundial con el plástico. No podemos asegurar que todo el plástico que se produce y se usa, y se descarta obviamente, vaya al destino correcto. Para tener una idea de la magnitud del problema, recordemos a nosotros pues de cualquier edad, que hayamos tenido un juguete de plástico, una muñequita, un carrito, un trencito de plástico, un soldadito de plástico. Ese juguete de plástico que lo hemos tenido cuando éramos hasta el biberón, que éramos bebés, si no ha sido reciclado, está en algún lugar del planeta. Está todo el plástico que se ha producido, que la humanidad ha producido, si no se ha reciclado, está en el planeta, no se ha biodegradado. Desde que el ser humano ha tenido la capacidad de producir el plástico está acumulándose y acumulándose día a día. Entonces, se ha creado un enorme problema mundial, no solo en el país, y muchos países han optado por tener leyes duras en relación a la desincentivar el uso del plástico. Y eso pasa en Perú. Yo he visto, por ejemplo, hace más de 10 años en España, cobraban por las bolsas y las señoras iban con su carrito a la compra por no pagar. O sea, es de eso, cuando afectas el bolsillo yo creo que reacciona. Así es, hay un tema de salud porque el plástico, la forma como manipulamos los envases y productos plásticos generan riesgo de salud. Por ejemplo, calentar la comida en el microondas, ¿no? Hay mucha controversia, pero hay bastante información científica que genera una exposición a químicos muy peligrosos a la salud humana. Y el otro tema es el económico, ¿no? Al hacer un uso inteligente, razonable, sensato del plástico, porque no se está prohibiendo el plástico en general, sino el plástico superfluo, el plástico que se puede evitar. Hay mucho plástico que va a ser inevitable de usarlo, para eso están los sistemas de reciclaje. Pero el uso innecesario del plástico genera una economía negativa en la familia, porque ahora vamos a tener que pagar por las bolsas, no solo el precio de la bolsa, sino también el impuesto a la bolsa. Solo el impuesto ya es 10 centavos. Hay que sumarle el precio de la bolsa plástica, lo cual en realidad ha sincerado, porque nunca la bolsa plástica ha sido gratis, solo que no se visibilizaba. Ahora se está viendo que tiene un costo, como todo en la vida. Y el problema de esa bolsa plástica es que causa, como sabemos, un impacto y nos revierte, porque ya hemos visto información de alimentos, peces y productos ¿no? que ingerimos que ya tienen microplástico. Entonces nos está revirtiendo a la salud de las familias. Ingeniero Alegre, este impuesto o este costo por el uso de bolsas plásticas en supermercados, en tiendas, va a tener un impacto gradual, ¿verdad? Porque anualmente va a ir subiendo. Así es, empezamos con 10 centavos en este año y va a subir 10 centavos más hasta el año 2023, que llega a medio sol.
de ahí se estabiliza por los siguientes años. Entonces, cada año nos va a costar 10 centavos más el impuesto a la bolsa plástica para generar un desincentivo efectivo, ¿no? Para que las personas lo piensen dos veces cuando vayan a... Y el tema de las comprar. cañitas, que también formaba parte de este proyecto justamente para iniciar la lucha contra el plástico y las consecuencias dañinas que tiene. Sí, las cañitas, envases de alimentos y Tecnopor al año 2021 en general deberían desaparecer, ¿no? Del uso. O sea, no es que estos como productos van a desaparecer, pero van a aparecer sustitutos. Claro, porque ahora hay de bambú, De bambú, hay biodegradables. Lo que se busca es tener bolsas biodegradables, por ejemplo, ¿no? Bolsas que se puedan usar varias veces. Siguen siendo plásticas, pero que se puedan usar muchas veces. De tal ¿Cómo, manera por ejemplo, el ama que de se casa reduce. que a esta hora nos ve encuentra una bolsa biodegradable o cómo la reconoce? En este mes el Ministerio del Ambiente nos ha ofrecido ya tener el reglamento de la ley del plástico. Y en ese reglamento se establece el criterio técnico o se va a desarrollar una norma técnica que va a certificar que esa bolsa es biodegradable, ¿no? Entonces, en INACAL, el Instituto de Calidad, junto con el Ministerio del Ambiente, desarrollará una norma técnica para certificar esto. Va a haber una información clara para que la persona sepa que es biodegradable. Pero lo más importante de todo este asunto es que nosotros estamos en la capacidad de prevenir el uso del plástico. Es el mensaje de fondo, creo que nos trae esta ley. Sobre todo, por ejemplo, se puede fomentar el reutilizar, reusar, como tantos, reciclar, en los cuales puedes ir a comprar al mercado, pero puedes llevar tu envase, o puedes llevar tu, por ejemplo, o comprar a granel, que muchos están haciendo, ¿no? O sea, no Así necesariamente comprar el paquete y el plástico envuelto, Así es. sino comprar y de repente puede resultar mucho más económico. Así Es dar ideas a la gente Así qué es. hacer, ¿no? Tal cual. Exacto. Bueno, los que tenemos, no sé, 40, 50 o más años, recordamos que hemos vivido en un mundo sin plástico, ¿no? La generación que no había plástico y no nos hacíamos problemas. Íbamos a la panadería a comprar el pan. Es lo con la más, era lo más habitual, ¿no? Era En la todo- bolsa Con tu de bolsa tela. de tela, Claro. y no yo he había. visto también que en las tiendas las galletitas, pero con papel, ese papel manteca. Con papel manteca, uno iba con la bolsa de mercado a la canasta, ¿no? Recuerdan la canasta y ahí todo se ponía y nadie Sí. se hacía problema. Íbamos a la panadería con la bolsa de tela y nadie pedía bolsas porque no eran caras o no habían o no había tanto plástico como ahora. Entonces no nos hemos, digamos, acostumbrado y mentalmente nos hemos dejado de percatar. Como nos regalaban las bolsas, uno no reaccionaba y recibía y esas se iban a la basura, que luego causaban un enorme problema. Según información del Ministerio del Ambiente, son 6.000 millones de bolsas plásticas se entregan en el país de manera anual. También debería ir acompañado con, ahí está la contaminación de los mares, pero también limpieza, ¿no? Porque he visto unas imágenes de Ventanilla con el mar, es un mar de plástico. Terrible. Prácticamente, pero ¿qué Sí. hacen las autoridades? Las municipalidades también deben colaborar para ese plástico poder reciclarlo o ver, por ejemplo, con el plástico se puede hacer frazadas. Claro, el río Rímac es otro también Así es. O sea, botadero, o sea, depósito de plástico. O sea, no solamente lo botamos, hay que hacer algo con ello. Es una tarea de todos, ¿no? Acá, de ciudadano que ya empieza a tomar conciencia de no usar tantas bolsas, pero también las municipalidades que tienen que priorizar en la limpieza pública, la recolección, el reciclaje y sobre todo la educación a los ciudadanos, ¿no? Las municipalidades son los responsables de asegurar que esto no ocurra. Y acá hacemos un llamado a los alcaldes, a los jefes de limpieza pública para que cumplan con su tarea y obviamente al Ministerio del Ambiente, que tiene un rol de fiscalización y apoyo a las municipalidades para que todo esto funcione. ¿Hay cifras sobre la cantidad de plástico que inunda el mar peruano? En Lima se produce, cada uno de nosotros produce 1 kilo de basura por día. Somos 10 millones de limeños, producimos 10 millones de kilos por día, 10.000 toneladas de kilos en promedio, ¿no? En residuos sólidos. Y el 10% de esto es plástico. O sea, estamos hablando de cifras enormes,
difíciles de imaginar, habló de 6.000 millones de bolsas Sí, esa es la anuales, información. ¿no? Entonces son volúmenes impresionantes. Pero no se hace nada con ese plástico, porque hay tipos de plástico, hay plásticos que sí se reciclan, hay otros que no. La ley ya pone que el mínimo porcentaje de plástico reciclado en los envases de bebida tiene que ser 15%. En ese momento ya hay empresas, corporaciones de bebidas que tienen tasas de uso de plástico reciclado en las botellas de bebidas superiores. Entonces el plástico se está reciclando, pero ocurre una cosa paradójica. Las empresas grandes necesitan más plástico reciclado para cumplir con sus metas corporativas, sus metas empresariales, incluso que van más allá de la ley. Pero el sistema de reciclaje todavía no es tan eficiente, de tal manera que hay mucho plástico que se está perdiendo. Ese es el punto en el cual Neurálgico. se debe iniciar, ¿no? El tema del Así es. reciclaje, Así pero es. sobre todo que pueden empezar con iniciativas y lo que yo creo que falta es información. La gente no sabe qué hacer. Hay programas de clasificación, hay contenedores cada vez diferenciados. Usemos esos recursos y con programas como el de ustedes, pues difundir esto a toda la población para que estemos todos informados de lo que tenemos que hacer. Muy bien, muchísimas gracias al ingeniero Marcos Alegre Chan. Por supuesto, hay que evitar el uso del plástico. Nosotros a lo largo, pues en diversos programas vamos Así es. a darle unos tips para que utilice su bolsa de tela o su canastita de toda la vida, le va a servir para las compras Y ahí del fin de tenemos semana. enorme responsabilidad a los padres de familia, Sí. justamente en fomentar esta nueva cultura del no plástico entre nuestros hijos de manera permanente, porque finalmente el ejemplo que ellos vean en nosotros Claro. será copiado. Así que ahí tenemos que seguir luchando por mejorar y no dañar nuestro medio ambiente. Y hablando de luchar, Ajá. vamos a conversar con Talía tipo de Malki, lucha. otro tipo de luchadora peruana que participa, por supuesto, en estos Juegos Panamericanos. Ella, pues, con mucha perseverancia, pues, ha logrado también romper estereotipos en los cuales, pues, quizás para muchos era una disciplina de varones. Sin embargo, ella demuestra todo lo contrario. ¿Cómo estás, Talía? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, cuéntanos sobre tu participación en los Panamericanos. Bueno, sí, yo soy atleta de lucha libre femenina. Estaré participando pues, en los Juegos Panamericanos en la categoría de 50 kilos. Y bueno, a mí me toca competir ahora en el Coliseo Miguel Grau en el Callao. Ajá. Arranca tu competición, Talía, del 8 al 10 de agosto, es decir, la próxima semana. Sí, la próxima semana es del 7 al 10. Ah, del 7 al 10. Pero sí, yo compito el 8. Ajá. El 8 de agosto yo estoy compitiendo, sí. Sí, yo estaba leyendo tu historia y es que dices que empezaste tarde y que tu mamá te dio a escoger entre el levantamiento de pesas o la lucha. ¿Y por qué escogiste la segunda? Bueno, tenía 17 años, ¿no? Entonces, yo creo que yo no, o sea, yo estaba ligada al deporte, pero no de manera, o sea, profesional se podría decir, ¿no? Pero, Claro. o sea, para una chica de 17 años que se ponga a levantar pesos, yo creo que no, o sea, no era, pues, ¿no? Así que, como no sabíamos decir de qué se trataba el deporte de la lucha, nos decidimos con mi hermana, pues, ¿no? A probar qué tal, pues, ¿no? En qué se consistía el deporte y todo eso. Y feliz, bueno, y desde esa vez que empecé a entrenar, pues la verdad que me gustó mucho y no lo he dejado. ¿Cómo empieza esta carrera? ¿Dónde empiezas tus primeras peleas? ¿Con quiénes las haces, Talía? Bueno, yo empecé entrenando en el Callao también. Ajá. Antes era Yaguarhuaca, ahora está, Claro. bueno, es la vía regional del Callao. Ahí empecé. Bueno, mis primeras competencias fueron, me acuerdo que fue un abierto de mayores. Sí, bueno, nunca pensé, ¿no? Que, o sea, competir en eso, pero me moría de miedo, me acuerdo, pero, o sea, al inicio estaba bien bacán, pues, ¿no? O sea, porque yo creo que, bueno, mi entrenador me dijo que tenía las condiciones y todo eso, entonces como que siempre ha sido una sola técnica, nada más, me acuerdo. Y como habían chicas que también eran así nuevas como yo, o sea, les podía ganar, hasta que me tocó con una chica que era, pues, la ranqueada, se podría decir, del peso, y en un ratito me ganó. Entonces, desde ese momento dije, no, yo tengo que ganarle, decía, ¿no? Y así fue que empecé a prepararme más, a entrenar más duro y dedicarle un poquito más, ¿no? A la lucha. En el 2015 estuviste a punto de ganar la medalla de oro. Bueno, por ahora va a ser tu objetivo, me imagino, principal en esos Panamericanos. Y además con el apoyo de todo el público peruano. Bueno, sí, definitivamente yo creo que Toronto fue una experiencia muy muy bonita y sobre todo el haber llegado a la final para mí fue espectacular, pero este es un campeonato diferente. Sé que la preparación que he tenido ha sido buena. Yo voy a dar todo de mí para poder estar nuevamente en una final
pero uno nunca sabe lo que pueda pasar en el colchón. Y como le digo, no, o sea, yo voy a entregar todo de mí y voy a dar hasta lo último que se pueda dar, y porque en sí yo quiero estar en la final y voy a tratar de llegar a eso. Tú, Talía, disculpe, tú, Talía, eres mamá, ¿no? ¿A ti te Sí. dijeron en algún momento que era peligroso lo de la lucha por la cicatriz de la cesárea? Lo que pasa es que cuando yo di a luz siempre, o sea, tenía ese deseo de regresar, ¿no? Ujú. Porque, o sea, yo salí embarazada y tuve que dejar la lucha, ¿no? O sea, no era quizás uno de en esos motivos, en ese momento quizás uno de mis quedar embarazada, ¿no? Pero definitivamente decidí por tener a mi hijito, pero siempre pensando en regresar a la lucha, ¿no? Y cuando me dijeron que tenía que ser cesárea, lo primero que hice fue preguntarle al doctor, ¿no? O sea, que cuánto tiempo podía retomar, ¿no? Mis prácticas, una cosa así. Y el doctor me dijo hasta que cierre bien la herida, ¿no? Entonces, más que todo por temor, fue que yo tuve que descansar casi 3 años, tuve que dejar la lucha. Aparte que mi hijito también estaba pequeño, ¿no? Y bueno, ese tiempo lo dediqué a mi hijo y también a avanzar un poco mi carrera. Ahora, Talía, tú has tenido muy buenos resultados a nivel internacional. Las competencias en las que has participado han generado que obtengas importante cantidad de medallas. Bueno, sí, no, yo creo que todo deportista siempre se prepara para poder dejar siempre en alto el nombre de Perú. Y bueno, en cada competencia que tú vas, buscas siempre, como te digo, no entregar todo lo que haces en los entrenamientos, ¿no? Y ese, yo creo que es el reflejo de lo que tú haces todos los días en el colchón. Y aparte, pues como te digo, es el deseo, ¿no? Desde siempre tú estar con la medalla de oro. O sea que hay en algunas situaciones que no se dan, pero definitivamente esa es la pasión, o eso es lo que lo mueve a un deportista, ¿no? Siempre estar en el primer lugar. Bueno, tener 19 medallas de oro en competencia, según lo que publica el portal del IPD, no es nada fácil. Es muestra de sacrificio, de esfuerzo, pero además también de una brillante carrera. Bueno, sí, no, digo, o sea, yo me gusta que cuando yo hago algo, hacerlo bien. Entonces, Está bien. sé que el hecho de estar, como te digo, ante un rival, no es fácil, ¿no? Porque sabes que esa persona también quiere lo mismo que tú, quiere ganar, quiere subir al podio. Entonces, todo eso, para poder llegar a eso, tú tienes que entrenar todos los días muy duro, tienes que hacer un trabajo extra fuera de los entrenamientos, ¿no? Aparte de tener una buena preparación física. Y cuando te digo, ¿no? O sea, cuando tú ya estás con algo en la cabeza, o sea, esas cosas ya sabes que tienes que hacerlas y sabes que es necesario para poder lograr tu objetivo. ¿Con quién arranca tu participación en los Panamericanos? ¿Cuál va a ser tu oponente? No, todavía no sabemos porque el sorteo siempre se hace un día antes de la competencia, ¿no? O sea, hoy día, por ejemplo, este sorteo, ya sé con quiénes me enfrento, mañana me peso y empieza la competencia, algo así. Y la competencia va a ser fuerte, ¿no? Dura. Me imagino que las competidoras tienen un buen nivel también. Sí, definitivamente son unos Juegos Panamericanos, ¿no? Sabes que al menos lo que es lucha se clasifica para poder estar en los Juegos. O sea, las 8 mejores del todo el continente americano están en estos Juegos. Entonces la competencia es dura, no es fácil, pero para eso hemos preparado y sé que vamos a dar lo mejor de todos nosotros en ese colchón. Perfecto, vamos a seguir de cerca, en todo caso, tu trayectoria en este Panamericano. ¿Arrancas el 7? ¿En qué escenario, Talía? No, la lucha arranca el 7 con la greco-romana, pero yo peleo el 8. En el Coliseo Miguel Grau, las competencias empiezan a las 10 de la mañana, ¿no? Las preliminares, y las finales ya son por la tarde, a partir de las 4:30. ¿También en greco-romana participas tú o en otro tipo? No, solamente yo soy para mujeres solo hay lucha libre. Ah, perfecto. Hay tres estilos de lucha greco-romana, y lucha libre masculina y lucha libre femenina. Correcto. Bueno, vas a estar en casa, vas a estar con tu gente, con la hinchada chalaca que seguramente va a compartir tu triunfo y te va a apoyar muchísimo en esta competencia. Bueno, sí, ¿no? Felizmente va a ser ahí al ladito de mi casa. Bueno, la casa de mi mamá. Espero tiene ventaja con toda la barra que va a estar junto a ti. Sí, espero que sí, la verdad, ¿no?
La verdad que yo creo que eso en este momento que suba el colchón va a ser súper emocionante porque la gente seguro va a estar gritando el nombre de todos nosotros y yo creo que eso va a ser algo que nos va a marcar definitivamente a todos y va a ser para toda la vida, ¿no? Algo súper inolvidable. Muy bien, muchísimas gracias a Thalía Malki, por supuesto toda la buena energía y que el 8 sea pues positiva para ella y que logre una victoria para nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien, con esta información ya sabe, a partir de las 9 también, en breve Carolina Salvatore va a estar con la información de los Juegos Panamericanos. Así es, arranca toda esta competencia y por supuesto usted lo va a seguir a través de TV Perú y TV Perú Noticias y también aquí en Nacional estaremos informando nuestros bloques noticiosos. Que tengan un lindo día.